sufrían difamaciones, persecuciones y burlas de muchos vecinos por el simple hecho de vivir su fe. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en caras las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. Repetimos: el Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. Repetimos: el Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. En la segunda lectura, el apóstol Santiago quiere que reconozcamos lo que hay en nuestro corazón. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y no consiguen lo que desean. Matan, envidian y al no alcanzar lo que pertenecen, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen por qué. No piden, o bien piden y no reciben, porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Grande fue la desilusión de Jesús cuando se entera que sus discípulos se disputan un lugar de comer. Aleluya, aleluya, pequeños y grandes. Aleluya, aleluya, por siempre Señor. Porque el Señor Todopoderoso reina. Porque el Señor Todopoderoso reina. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto a sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos.
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí el que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, si estaríamos en alguna otra parte del mundo, seguramente tendríamos más posibilidades de ser santos que en este lugar donde no hemos nacido. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos lugares del mundo, solamente con el hecho de querer intentar participar de la misa en este momento, ya muchos se morirían en el camino porque los matarían por eso solamente. Así están viviendo algunos países de Asia, algunos países de África. Por lo tanto, jugarse por la fe pasa a ser algo de detalles muy mínimos, puede llegar a ser algo grande como el poder manifestar que yo creo realmente en Jesús. Acá va a ser un poco más difícil y muchos de nosotros no llegaremos a santo posiblemente nunca, porque tenemos que luchar todos los días para mantenernos en un camino en el cual se necesita coherencia. Y cuando uno habla de coherencia, ¿qué habla? Habla de una manera de pensar y una manera de sentir que van orientadas hacia el mismo lugar. Una persona coherente es una persona que tiene su cabeza y su corazón que van hacia el mismo sentido. Una persona incoherente es una persona que piensa de una manera, pero su corazón va por otra, y entonces eso le trae una desestabilización en su vida, y es lo que justamente va mostrando. En este momento, la incoherencia pasa a ser prácticamente algo natural en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no es que obramos en todo como nosotros pensamos, y muchas de las cosas que hacemos quedan en un término de mediocridad, ya que no completamos las cosas como tenemos que ser. De todo aquello que queremos defender, de todos los derechos que queremos, sin embargo, muchas veces siempre estamos pensando en nosotros y en nuestros beneficios personales. No se piensa mucho en los demás, sino que cada uno también está en un sálvese quien pueda. El que quiere ser coherente es un denunciador. Es uno que denuncia con su vida. Uno que está denunciando sin abrir la boca. Uno que está diciendo que cree en algo y trata de ser fiel en eso que cree. Alguien que en la vida cotidiana pone en práctica lo que es la escucha, lo que es el perdón, lo que es la reconciliación, lo que es dar una mano al prójimo, lo que es no encerrarse en sí mismo, lo que es sonreír a pesar de que a lo mejor no sería el momento, pero sonreír desde la esperanza, no sonreír de una manera burlona. Por eso es que dice el libro de la sabiduría, tendamos trampas al justo porque nos molesta, porque se opone a nuestra manera de pensar, porque no es uno del montón. Todos, que el cristianismo no tendría que molestar absolutamente a nadie, en los términos capitalistas para decir. ¿Por qué? Porque uno que vaya a misa los domingos, uno que rece todos los días, pero después que siga la onda que sigue todo el mundo durante la semana y que sea uno del montón. Por eso que un cristiano del montón jamás molesta y a nadie le molesta que vayas a misa. El problema que molesta es que sea Jesús en lo cotidiano, que hables la palabra de Dios en tu vida, que tu vida sea escuchada desde la palabra de Dios y que veas que hay algo que los demás estén viendo que es algo que te molesta. ¿Por qué? Porque le está justamente denunciando las incoherencias de los demás. Nos echa en cara las transgresiones de la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando querés ser coherente? Echémosle trampas. Veamos si sus palabras son verdaderas. Hagámoslo pisar el palito. Hagamos que caiga. Hagamos que se porte como nosotros, para que lo señalemos y le digamos, ¿ves que sos uno de nosotros? ¿Ves que sos del montón? ¿Para qué vas a misa?
Muchas veces esas mismas cosas nos las dicen en la misma casa, ¿no es cierto? Nos encargan de decirnos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? Sobre todo. Y bueno, hay que estar peleando toda la vida con eso. Posiblemente no moramos mártires por ir a misa, sino que seamos mártires por ir a misa en lo cotidiano, aguantando las injusticias que hay alrededor, que nos se van a estar señalando siempre alguna incoherencia de nuestra parte. ¿Por qué? Porque la persona más coherente de este mundo es humana, y al ser humana tiene errores, y de esos errores siempre va a haber alguien que los va a agarrar para poder hacer que nosotros podamos pasar a ser del montón. Sigamos luchando, superemos nuestros errores, ¿no? Bueno, Jesús se juntó con esta gente, con nosotros, con los discípulos, con personas que tenían nuestro mismo corazón, con personas que la mayor parte de la vida son unos egoístas de primera porque solo piensan en sí mismos. Y así estaban pensando en sí mismos. Jesús no quería ver a nadie, seguían atravesando la Galilea. Ya hace varias semanas que vienen atravesando la Galilea. Están ahí caminando. Jesús les estaba formando, les estaba hablando de cómo venía la mano, de que lo iban a matar, de que iba a resucitar. Más los demás no escuchaban, sino que entre ellos ya estaban pensando a ver de qué manera podían ser cardenales en el futuro, cómo podían ser los jefes de las situaciones, cómo podían ser así, porque entre ellos estaban discutiendo a ver quién era el más grande, quién era el más importante, ¿no? Y Jesús justamente los veía que estaban en esa, donde está pasando lo trascendente por nuestra vida y uno está centrado en sí mismo. Creo que ya les dije varias veces que recién uno comienza a ser religioso y descentrado de sí mismo cuando ya tiene varias décadas encima. Uno, por ejemplo, ve a estos chicos acá y ellos están haciendo las pruebas de la vida. Están como ensayando a ver cómo van a madurar, cómo van a crecer. Si hacen bien los deberes y tratan de tener la centralidad en Jesús, posiblemente dentro de 20 años puedan llegar a ser personas religiosas. Se supone que los que ya estamos creciditos ya somos religiosos. ¿Y por qué somos religiosos? Porque en algún momento de nuestra vida ya hemos dejado nuestro yo de lado y estamos realmente llevando las cosas, y cuando decimos gracias a Dios o si Dios quiere, ya lo decimos desde el corazón, ya no lo decimos desde afuera. Ya no somos nosotros los primeros, ya el primero es Él. Y cuando uno se da cuenta de que eso va pasando, ¿no es cierto?, se pone contento porque empieza a caminar un camino de fe. De hecho, en la psicología del Antiguo Testamento, una persona comenzaba a vivir el camino de la fe después de los 50 años, que es cuando lograba descentrarse de sí misma y realmente poner todo en las manos de Dios. Hasta ese momento uno está luchando. ¿Por qué? Porque siente que también en su vida, pero por supuesto siempre que hacemos los deberes, porque cuando no hacemos los deberes llegamos a viejos y llegamos a viejos todos enojados con la vida, quejándonos de todo, llegamos todos allá. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos, porque no hemos sido valorados, porque no hemos sido queridos como queríamos, porque no se tiene en cuenta mi palabra, porque no se me escucha, porque se me tiene a veces de lado. Y de hecho toda la vida los mayores sufrimientos que tenemos suelen ser: ¿me quieren o no me quieren? ¿Por qué no me valoran? ¿Por qué lo que yo digo pasa de largo? Y así uno tiene todo un mundo interno en el cual está buscándose. Hoy Jesús, justamente una de las cosas, dice: hermano, ¿querés ser el más importante? Ponete a servir. No, ponete a servir. De hecho, Él una de las cosas que hace es ponerse a servir a los demás. Y es la invitación que nos dice también a nosotros, ¿no? Hacerse como un niño es hacerte el chico de los mandados. En aquel tiempo los chicos eran tenidos totalmente como seres que no eran completos. Se lo tenía para los mandados nada más, no para ningún. Y Jesús lo está poniendo
diríamos, como modelo. Modelo de simpleza, modelo de aquel que va, diríamos, a donde lo mandan, aquel que tiene que escuchar, aquel que tiene que obedecer, pero aquel también que manifiesta todo lo que tiene en su corazón, porque un niño no puede disimular. Jesús dice que el que recibe a estos niños, lo recibe a Él, y que nosotros tenemos que ser como ese niño. Tener esa agilidad como para sentirnos que somos aquellos que estamos acá para los mandados, y tenemos que hacerlo con alegría, ¿no? Ya les digo, cumplir, uno puede cumplir. Ser religioso es otra cosa. Ser religioso es tener conciencia de que nos vamos a morir. Y como que te vamos a morir, es como que tenemos que vivir. Y tenemos que apostar a la vida. Y tenemos que apostar a la luz. Y no podemos estar nosotros encerrados en nuestro egoísmo, estando en un rincón, viendo que nuestra familia se viene abajo porque uno está pensando de que no te están retribuyendo como uno quisiera, sino que uno tiene que ponerse a servir, tratar de escuchar, no dejarse herir. Para eso, si no tiene la experiencia de Dios fuerte, es como que siempre se siente solo e incomprendido. Cuando uno tiene la alegría de que diga lo que diga, haga lo que haga, no depende de eso su vida, sino que su vida depende en esa intimidad que tiene con Dios en lo cotidiano, que lo hace sentirse solo, no hace sentirse herido y al mismo tiempo reconfortado y sintiéndose amado más allá de todo el amor que te pueda dar una persona o una familia. Es como que uno podría tener mucho para dar. En cambio, si solo está dependiendo de los afectos humanos para sentirse el centro de las cosas, va a sufrir realmente mucho. Va a sufrir realmente mucho, porque hay días que eso se hace notar, pero otros días que no, ¿no? Había una mamá que tenía, su hija había conseguido un trabajo, y en el primer trabajo que tuvo, en el primer mes, le dijo: mamá, acá te he comprado con mi primer sueldo este regalo para vos. ¿Por qué? Porque sos la mamá mejor que podemos ver, porque la que más nos ha servido, porque bebé empezó a lavarla, la madre. Y entonces la madre como que se achicó un poco así, dijo: pero hija, tu papá también hace lo mismo. Sí, pero papá nunca me dice nada, en cambio todo el tiempo me está diciendo que soy la más que la que le... Entonces te hago el regalo a vos, ¿no? Porque ella, la madre, es la misma que se alababa, ¿no es cierto? Entonces, también es eso, ¿no? Que el otro entienda que soy centro, ¿no? Que el otro entienda que soy centro y me estoy haciendo mal, ¿no? Así que bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude un poco a comprender estas cosas, ¿no? Es todo un proceso. Acuérdense que cuando este proceso se lleva bien, ser viejo es la mejor parte, porque está disfrutando de la sabiduría, porque está disfrutando de la libertad, porque ya no tiene nada, diríamos, que tampoco perder en la vida, mientras que uno cuando es joven es como que siempre está cuidando las cosas porque puede llegar a perder todo, ¿no? En cambio, ya cuando llegas a viejo, llegás con esa sabiduría de Dios, en la cual es simple, todo es simple. Y uno también se anima a decir lo que no se le hubiera ocurrido decir en otra cosa. Por eso que los viejos tendrían que ser escuchados, para decirnos también qué es lo que opinan en todas las cosas, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente nosotros viejos estamos renunciando a todo eso porque parece que nuestra palabra no tiene valor. Desde Dios sí que tiene valor, ¿no? Así que bueno, ayudemos a que estas cosas puedan cambiar, ¿no es cierto? A que podamos ser como niños y sentirnos que estamos para servir, que estamos para ir a donde nos manden, y que al mismo tiempo que va pasando la verdad por nosotros, tratemos de escuchar, porque lo que le pasó a los discípulos es que seguían encerrados en sí mismos. Estaban con Jesús y estaban peor que nosotros, porque ni siquiera tenían la atención de poder escuchar algo, sino que estaban solamente centrados en sí mismos. Así que bueno, vamos a pedirle a Dios poder ser coherentes
y tratar de vivir de esa manera coherente. Y que el amor de Dios nos ilumine de tal manera que no haya nada que nos quiebre interiormente y a veces ni siquiera teniendo necesidad de aclarar. A mí me pasó muchas veces que por querer centrarme en mí mismo y tener razón, quiero aclarar las cosas y las embarro muchas más. Así que a veces hay que callarse. A veces hay que dejar que los demás piensen como quieran que piensen, porque si uno quiere aclarar las cosas las empeora, ¿no? Sabiendo que la relación con Dios está bien, ¿no es suficiente? Pensemos, porque cuando tenemos problemas es cuando pensamos que no es suficiente. Amén.